no sabe nada de la Biblia, pero de lo que sí sabe mucho es de los dogmas del Papa de Roma. De eso parece ser un experto. Así que aquel que lea sus libros lo único que va a hacer es llenar su cabeza de puras herejías destructoras. Empecemos analizando este primer video que se titula La Trinidad y otras herejías, en donde el señor César Vidal empieza a quejarse de los judaizantes. Nosotros ya sabemos de dónde viene ese discurso, ¿verdad, hermanos? Este tipo parece que sale de la Edad Media y lo único que le falta es una espada y una armadura de hierro. Parece que a estos señores les molesta mucho que hayan personas que quieran tener una religión distinta a la religión católica. Aunque es cierto que hay un movimiento hoy en día dentro de la iglesia evangélica que quiere volver a la ley ceremonial judía, que quiere volver a sacrificar una vaca roja en el tercer templo, que quieren volver a ritos y ceremonias de las fiestas judías, quieren vestirse como Moisés, quieren hablar como judíos, quieren comer lo que comen los judíos. En parte es cierto que es un movimiento bastante ridículo, sobre todo porque también es en parte cierto que la vestimenta que vemos hoy en día de los judíos no era la misma vestimenta que tenían los judíos en los tiempos de Jesús. Y por supuesto que mucho del judaísmo que se practica hoy en día en estos movimientos de raíces hebreas no es judaísmo de Torá, sino que es judaísmo del Talmud. Como ya lo he probado muchas veces en otros videos, muchos de estos pastores evangélicos de raíces hebreas están predicando es el Talmud, ¿ok? En parte es cierto entonces que es un movimiento incorrecto que no puede llevarte a la salvación. Es un movimiento además que no es nuevo, ya existió en los tiempos de la iglesia primitiva y sigue existiendo hoy en día. A la final no tiene por qué molestarnos que exista ese movimiento, como parece que al señor César Vidal sí lo molesta y lo enfurece enloquecidamente. Pues a la hora de la verdad que cada quien adore a Dios como quiera, como se lo dicte su conciencia. Cosa que obviamente no le gusta al Papa de Roma y sus agentes. Sin embargo, cuando nosotros vamos a revisar la Biblia, pues sí es cierto que estos movimientos hacen parte de esa apostasía descrita por el apóstol Pablo que vendría sobre la iglesia. Y son movimientos que tienen una doctrina totalmente incorrecta, porque a la final se despojan de la ley moral y terminan apropiándose de la ley ceremonial. Imaginémonos esa locura. Es decir, muchos de los de las raíces hebreas no quieren guardar los mandamientos de Dios, pero sí quieren guardar la ley ceremonial. Quieren hacer los ritos y ceremonias del judaísmo, mientras que no quieren obedecer la ley de Dios e inclusive la ley de Levítico. No es de locos, hermanos. Es decir, es bastante irónico este movimiento judaizante. En parte uno puede entender que es verdad, es un movimiento bastante incorrecto. Sin embargo, nosotros sabemos que el concepto de volver a las raíces antiguas le molesta también al Vaticano muchísimo, porque obviamente es como una restauración de lo que los apóstoles llamaron el tabernáculo de David, y es volver a los mandamientos de Dios, volver a aceptar la ley de Dios, pero no volver a las ceremonias, a los ritos y rituales. Entonces, los movimientos judaizantes hacen esto de forma invertida. Ellos vuelven a los ritos y ceremonias y no vuelven a la ley de Dios. Pero sin embargo, como ya les vengo diciendo, el Vaticano llama a estos movimientos como sectas, mientras que el Vaticano es la más grande de las sectas. Pero nosotros reconocemos a los agentes del Vaticano cuando de entrada empiezan a llamar a un movimiento religioso como una secta, porque es un término bastante peyorativo que busca tratar de que los gobiernos pasen leyes para hacer de esos movimientos religiosos como si fueran un delito y como si fueran ilegales.
Así que no se debería llamar a ningún movimiento religioso como una secta. Entonces, para eso el Vaticano tiene este pequeño ejército de pastorcillos, escritores, curas, actores, cantantes, están esparcidos por todo el mundo, se presentan como laicos, pero en realidad son agentes del Vaticano. Entonces el plan de ellos es tergiversar las cartas del apóstol Pablo, en especial Gálatas en el capítulo 3. Es una carta del apóstol Pablo muy sacada fuera de contexto por todos estos agentes. Es algo de locos. Y la usan para hacerle creer a las personas que el apóstol Pablo condena a aquellos que guardan la ley y que inclusive supuestamente diría que el que guarda la ley rechaza la sangre de Jesucristo, rechaza el sacrificio de Jesús en el madero. Es algo de locos, hermanos, es así, no se puede llamar de otra manera. Es decir, si hay una apostasía, yo creo que esta es la madre de las apostasías. Decir que aquel que quiere vivir honesta y piamente rechaza la sangre de Cristo es una cosa de locos. Entonces, para que tú entiendas mejor este video que estoy haciendo, también te aconsejo que veas mi video titulado Gálatas 3 por fin explicado, ¿ok? Porque de esa manera tienes una base fundamental para entender un poco mejor lo que voy a explicar en este video. Porque el punto de partida es este. Todos sabemos que la ley ceremonial era usada solo para los judíos, ¿ok? Es un punto bastante claro. La ley ceremonial era solo para los judíos y no había ninguna otra nación que podía construir un templo y decir, aquí nosotros vamos a matar un becerro. No podían. Lo que sí podía alguien era salirse de su nación, venir a Jerusalén y tratar de ser parte de las ceremonias y ritos de la ley ceremonial. Eso sí se podía. Pero que, por ejemplo, que en Atenas se construyera otro templo sagrado de Dios y que ahí se hicieran los ritos y ceremonias de la ley ceremonial, pues eso era imposible. Entonces es obvio que la ley ceremonial es solo para el judío. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Pues el judío, si quería obtener la salvación, tenía que seguir las reglas de la ley ceremonial. De otra manera, no podía expiar sus pecados. Es un punto bastante clave, ¿verdad? Entonces el judío tenía que ir ante el sumo sacerdote para expiar sus pecados. No había otra manera. Tenía que llevarle un becerro para que lo sacrificaran y tenía que esparcir la sangre del becerro en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Entonces eso era como una sombra y figura de lo que Jesús haría en el madero y de cómo Jesús, al derramar su sangre, expiaría los pecados de las personas, sobre todo de quienes se quieren arrepentir. Jesús entonces se convierte en ese becerro que quita los pecados. Entonces es un punto de partida bastante importante para entender al apóstol Pablo, sobre todo para entender el contexto de la carta de Gálatas, porque si no te vas a perder por completo. El punto es bastante simple. Cuando Jesús rompe el muro de separación entre griegos y judíos o entre gentiles y judíos, pues obviamente que la ley ceremonial tiene que colapsar también. ¿Verdad, hermanos? Porque si todavía la salvación sigue en poder de los judíos, pues entonces todo el mundo tendría que irse a vivir a Israel. Todo el mundo tendría que estar allí, en ese lugar donde está el tercer templo. Pero resulta que el tercer templo nunca lo van a construir y hoy en día el segundo templo está arrasado. Es decir, que todavía fuera peor el asunto porque ni siquiera hay templo para sacrificar el tal becerro. Es decir, que todos los que han muerto desde el año 70 después de Cristo están perdidos porque nunca han podido expiar sus pecados. Es un punto bastante claro que la ley ceremonial
está totalmente obsoleta. Y es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo en su carta de Gálatas. Leamos en Gálatas 3, capítulo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces aquí viene como el debate. ¿A qué ley se refiere el apóstol Pablo? ¿Verdad? Pues la única ley que vino 430 años después que Dios ratificara su pacto con Abraham fue la ley ceremonial. Punto. La ley moral ya existía. Pero el señor César Vidal dice que la ley moral no existía antes de Moisés. Es algo de locos. Ahora, por el ánimo de la discusión, vamos a suponer que es cierto lo que dice este Papá Noel sin barba. Vamos a suponer que la ley moral no existía en los tiempos de Abraham. Entonces, ¿a qué mandamientos y estatutos se refería Dios cuando estableció su pacto con Abraham diciendo que Abraham guardó su ley? Leamos en Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que ahí está bastante claro, ¿verdad? Es decir, es contundente que Dios está diciendo que Abraham sí guardaba mandamientos, estatutos y leyes. Pero un momento, si 430 años después fue que vino Moisés, y si la ley moral no existía antes de Moisés, entonces ¿qué ley es la que está guardando Abraham? Hermanos, es bastante claro. Nosotros podemos ver que César Vidal voluntariamente engaña, porque si fuera cierto que antes de Moisés no existía ley moral, si fuera cierto que desde Adán hasta Moisés no existía ningún tipo de ley moral, entonces, ¿por qué Dios castiga a Caín? ¿Por qué Dios condena a Caín cuando mató a Abel? Si así fuera la cosa, Dios tendría que ser injusto por haber castigado a Caín, porque Caín no sabía que existía una ley que dice, no matarás. ¿Verdad, hermanos? Entonces de esto habla el apóstol Pablo muy claro en Romanos capítulo 5 versículo 13 al 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a desenredar este versículo que parece enredado pero que no lo es. El apóstol Pablo está confirmando que sí había pecado antes de la ley. Cuando él dice que antes de la ley había pecado en el mundo, ¿ok? Entonces es obvio, hermanos, es evidente que cuando Pablo habla de la ley, es decir, cuando él dice antes de la ley había pecado en el mundo, esa palabra ley se refiere a ley ceremonial. Y cuando habla de pecado, cuando dice que antes de la ley había pecado en el mundo, esa palabra pecado se refiere a la ley moral. Entonces leámoslo de nuevo. El apóstol Pablo dice, antes de la ley ceremonial había pecado en el mundo porque habían violaciones a la ley moral. Esa misma ley moral que Dios le pide a Abraham que la guarde, y en efecto Abraham la guardó. Entonces, de esta manera, Abraham es un testimonio viviente de que él guardó la ley antes de la ley ceremonial.